Ya hay uno, dos. Saludos, hermanos y amigos. Agradecemos a Dios por su sintonía. Le habla el profesor Ramón Romero, quien estuvo en sus hogares anoche con el estudio sobre el origen de los virus y las amalgamaciones y los cruces genéticos que aparecen en la Biblia. Hoy vamos a estudiar o a continuar el estudio de anoche. Antes de comenzar el estudio, invitemos al dueño del estudio, que es Dios. Padre Santo, gracias por el privilegio de, en medio de la crisis mundial, ponernos en tus manos para que tú nos uses para despertar la conciencia mediante el ministerio de tu Santo Espíritu. Habla a nuestras almas y prepáranos para el encuentro contigo. La oración la ofrecemos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias reiteradas. Anoche hablamos sobre las razones por las cuales el virus entró al planeta Tierra. Recuerden aquella frase de Dios que dijo que la tierra espinas y cardos te producirá. Es decir, había detrás de Adán y Eva un ingeniero genético que había asistido, como dice el libro La Educación, a las aulas del cielo y conoció todos los secretos posibles de la naturaleza, y tan pronto el hombre le dio cabida por el pecado, él se ha adueñado y la reingeniería la está usando para borrar la imagen de Dios del ser humano. ¿Por qué la imagen de Dios? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hablamos de que hubo cruces y dimos cita sobre el libro Patriarcas y Profetas, entre otros libros, y Mensajes Selectos tomo 3, donde probábamos con la Biblia y el Espíritu de Profecía que ya en los días del diluvio y en los días del rey David, como en los días de Job, había cruces genéticos, y el tipo de enfermedad que tenía Job, infligido por Satanás, era producido por los virus o estafilococos que estaban obrando en el cuerpo de Job. ¿Por qué el Señor ha permitido esta maldad que Satanás está infligiendo en el planeta Tierra? Hermanos, se debe a que el hombre escogió a Satanás para que le sirviera, o para que fuera, mejor dicho, su director. Y nadie que le sirva a Satanás puede irle bien, porque ese señor no sabe hacer otra cosa sino maldad. Todo lo que él hace es maldad. No hay nada bueno en él, porque es padre de la mentira. ¿Cómo llegó Satanás a borrar la imagen de Dios en el hombre desde la caída de Adán hasta hoy?
Cuando Cristo, la simiente prometida, vino a la tierra, noten cómo encontró Cristo al hombre cuando llegó a la tierra Jesucristo. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 27, el espíritu de profecía dijo así: el engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. ¿Ven? Había posesión demoníaca por doquier. Dice, los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Oiga, así estaba la raza humana en los hombres en los días de Cristo. Satanás estaba retratado en cada hombre. Y no un demonio. Leímos legiones del mal que los poseían. Sigue diciendo la cita. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Así fue que Satanás preparó a Cristo la bienvenida. Doquier miraba a Jesús, al ser humano, incluyendo de su pueblo en Israel, todos tenían, o la gran parte, tenían identificado su rostro con los demonios y había posesión de todo el cuerpo de cada uno de ellos. En el libro El Cristo Triunfante, en la página 223, la pluma inspirada escribió estas cortas líneas. Dice así: Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero Satanás trabajó constantemente con el fin de destruir esa semejanza con la divinidad. La santa pareja cayó ante la tentación y así se destruyó la imagen de Dios. Leímos que en los tiempos de Cristo, Satanás había logrado degradar la imagen de Dios en el ser humano. Y Dios, que ve el fin desde el principio en su presciencia, estableció el matrimonio, porque el matrimonio, de las dos grandes instituciones establecidas por Dios, una fue el sábado. El sábado es el resumen de los primeros 4 mandamientos y el matrimonio es el resumen de los 6 últimos mandamientos. En estas dos instituciones estaban resumidas la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, el propósito de Dios a través del matrimonio entre hombre y mujer, como dice la Biblia, varón y hembra los creó, era para mantener la imagen de Dios. O sea, esa institución llamada el matrimonio iba a ayudar a la raza humana a mantener bajo control de la razón sus pasiones, a fin de poder reflejar el carácter de Dios y vivir en armonía con su voluntad.
Hermanos, no es como dicen muchos sexólogos, de que en el matrimonio no hay límite para el sexo. Sí hay límite. Sí hay límite. Pero Satanás odia el matrimonio. Lo odia tanto porque el matrimonio racional ayuda a preservar la imagen de Dios en la pareja. Pero Satanás usó un dispositivo potente. Ese dispositivo se llamó o se llama la poligamia. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 80, la pluma inspirada registró lo siguiente: la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Los crímenes, los delitos derivaron de la poligamia, acabo de leer. Esa fue una herramienta que usó Satanás para borrar la imagen de Dios del hombre, la poligamia. La segunda fue la idolatría. En el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 2, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. ¿Tú quieres tener 10 mujeres? Toma 10 mujeres. ¿Por qué? Porque el pecado en la mente del hombre era fijarse más en el atractivo de una mujer que en la belleza interior de la mujer. Y leemos en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 489, lo siguiente. La pluma inspirada dice: Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Los que deshonraran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo. ¿Cuál es el templo? Su cuerpo. No retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios, con tal que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. Y me da pena que hay matrimonios cristianos que tienen prácticas sexuales condenadas por la palabra de Dios. Eso lo dice la sierva de Dios, lo dice en el libro El Hogar Cristiano. Habla sobre eso. Maridos que tienen relaciones sexuales con su esposa, relaciones sexuales anales, que eso es corrupción, porque eso está hecho para evacuación, no para penetración de órganos sexuales por ahí. Y él lo dice, que dice la sierva de Dios en el libro El Hogar Cristiano, que los ángeles lloran
ante el espectáculo cuando se apagan las luces y ciertos cristianos consideran a sus esposas o a sus parejas como bestias y descargan toda su perversidad en esa pobre mujer. Y dice aquí, el alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. En esta forma, los seres creados a la imagen de Dios son rebajados al nivel de los seres irracionales. La idolatría. Cuando una persona adora una imagen, se está adorando a sí misma, porque esa imagen la hizo un hombre igual que él. Por eso es que la idolatría es pecado, porque es el retrato de mi persona, en el sentido de lo que yo quiero ser, y tenemos un retrato perfecto, y es Jesucristo. Mirando a Cristo somos transformados, no mirando estatuas, ni mirando imágenes. De ahí que las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una pareja del sexo opuesto y de la misma fe funcionaron para destruir la imagen de Dios y fue oscureciendo el propósito y el plan de la superioridad moral de la humanidad. Tome como ejemplo a Sansón. Tome por ejemplo a Sansón, cómo el descontrol de este joven, a quien Dios llamó al ministerio de salvación de los filisteos, se convirtió en una herramienta de Satanás, y ya en sus últimos días clamó a Dios y Dios le devolvió la herramienta que le había dado para destruir a los enemigos de Dios, y terminó muriendo. Muera yo con los filisteos, fueron sus últimas palabras. Otro ejemplo de las actividades realizadas en las sociedades antiguas fue que Dios puso una prohibición de apareamiento de animales y humanos, que era común en los días de Cristo en múltiples naciones, entre ellas Roma. La Biblia prohíbe tajantemente las relaciones sexuales entre seres humanos y animales. En Levítico capítulo 18, versículos 22 al 24, en la Nueva Versión Internacional leemos: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es una abominación. Está hablando de los homosexuales. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. ¿Qué hacían con los animales en el circo romano? Eran entrenados para tener relaciones sexuales con los seres humanos. Y había diferentes clases de animales. Pero mis hermanos, eso hoy, en pleno siglo XXI, todavía persiste y pervive esa degradación en el ser humano, de tal manera que estos seres humanos, para cometer esas cosas nefandas, tienen que primero estar poseídos del demonio. O sea, me explico. La gente miente y peca. No. La gente
no peca porque miente. Repito, la gente no peca porque miente. La gente peca porque al mentir está diciendo quién lo está controlando. ¿Me va siguiendo? O sea, la condición pecaminosa mía es la que me hace pecar, la que me hace mentir. O sea, cuando una persona comete adulterio, es porque ya esa persona cometió adulterio en la mente. Y lo que se hace público es lo que estaba en la mente. Para yo hablar una mentira, primero tengo que romper mi relación con Dios. Y a romper mi relación con Dios, ¿quién ocupa el lugar de Dios? Satanás, que es el padre de la mentira, según Juan 8:44. Amigos y hermanos, con relación a las prácticas contra natura, el apóstol Pablo, cuando digo contra natura, es un hombre con un animal, o una bestia con una bestia con una mujer, o un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer. Eso es aberración sexual. Y San Pablo en Romanos capítulo 1, en los versículos 24 al 28, en la Nueva Versión Internacional, leemos a continuación: por eso Dios los entregó, dice aquí, a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y asimismo los hombres dejaron las relaciones sexuales naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Así estaba el mundo en los días de Pablo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, porque esto degrada, desdibuja la imagen de Dios del individuo. Dios ama a los homosexuales, Dios ama a las lesbianas, pero no ama sus pecados y sus inconductas. Dios ama al borracho, pero no ama a la práctica del pecado de alcohol en el borracho. Dios ama al que usa drogas, pero no comulga con el uso de drogas en el cuerpo. Amigo, porque esto borra la imagen de Dios en el ser creado por Dios. Otra degradación que se llama amalgamación, hombre con hombre, mujer con mujer, o mujer con animales, u hombre con animales. Eso es amalgamación. Y otra amalgamación es la masturbación. Y usted dirá, pero ¿por qué Romero dice esto? Porque en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 73, la pluma inspirada registró lo siguiente: los padres ignoran que el vicio secreto, ¿qué es el vicio secreto para ella? El vicio secreto es la masturbación. Entonces dice ella, los padres ignoran que el vicio secreto, o sea, la masturbación, está destruyendo y deformando la imagen de Dios en sus hijos. Los pecados que caracterizaban a los sodomitas existen entre ellos. ¿Por qué la masturbación es un pecado?
Porque para practicar ese vicio se necesita la imaginación, como cometiendo el acto sexual con una persona imaginaria. Y Jesús dijo que el adulterio comienza en la mente. El adulterio comienza en la mente. No es en una cama con un sexo diferente, sino comienza en la mente. Cuando yo voy, o cuando una persona va y se acuesta con una persona que no es su esposa o su esposo, esa persona ya había cometido ese pecado en su mente hacía tiempo y lo hizo público lo que él tenía en privado, en su mente. Otra amalgamación de la imagen de Dios, aparte de la idolatría y aparte de la fornicación o el adulterio, es la intemperancia. Y la sierva de Dios, en el libro El conflicto de los siglos, página 527, leemos: ¿cuántos están envileciendo en su ser la imagen de Dios con la glotonería, las bebidas espirituosas y los placeres ilícitos? ¿Cuáles son las bebidas espirituosas? Las bebidas alcohólicas. Cuando se complace el apetito por la bebida embriagante, el hombre lleva voluntariamente a sus labios el trago que hunde a aquel que fue hecho a la imagen de Dios a un nivel inferior al de la bestia. Cuando una persona toma alcohol, dice aquí, está a un nivel inferior a las bestias. Es decir, es peor que un perro. Yo lamento, pues, la palabra de Dios que dice eso. La Biblia dice en Proverbios 20 que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora. El que por ella errare no será sabio. Es más, en el libro La Temperancia, la pluma inspirada registró que el licor fue hecho en el infierno. Y usted preguntará, ¿pero el infierno existe? Bueno, el infierno como lago de fuego no existe. Va a existir cuando Cristo destruye el planeta. Pero el infierno es donde está Satanás. Donde está Satanás y los demonios, eso indica infierno. Porque es un lugar de maquinación perversa permanente contra la imagen de Dios en el hombre. Una degradación de la amalgamación del siglo XXI, incluyendo el XX, es que hay manipulación genética de animales, como les mostré ayer. Hoy tenemos animales transgénicos que mantienen los genes procedentes de otras fuentes incorporadas en el genoma, como pasó con el coronavirus, que le inocularon proteínas de otro virus para pervertir el efecto letal de ese virus que hoy conocemos como el COVID-19 o coronavirus, que es un híbrido de proteínas de diferentes virus para potencializar sus daños o sus efectos nocivos en el ser humano. Hermanos, se está creando. ¿Recuerdan ustedes la oveja Dolly murió? ¿Por qué? Porque los animales quiméricos que contienen dos o más poblaciones celulares diferentes genéticamente, para compensar el organismo, se ha usado la oveja y la cabra, y el pollo y el codorniz. Y esta mezcla biológica de animales y de humanos se está desarrollando en las mezclas más exóticas
e inquietantes de especies, evocando el mito de la quimera monstruosa, la cual era parte león, parte cabra y parte serpiente. Satanás sabe tanto de ingeniería genética que yo no dudaría la manipulación de un animal pez con una mujer llamada sirena. Nosotros subestimamos el poder de Satanás. Ese señor tiene tanto poder que fíjense, con una proteína llamada virus, tiene a la humanidad paralizada. Se está perdiendo trillones y trillones de dólares diarios en el mundo por la paralización producida por el virus llamado COVID-19. Y ese pequeño, nosotros no queremos magnificar a ese señor, pero para nosotros el único grande es Dios. Pero no podemos negar que Satanás se potencializa en los que le sirven. Y no me sorprendería que él violente el código genético humano para hacer una hibridación de hombre con un animal. No me sorprendería. Porque Satanás sabe combinar las células, los genes, para crear cambios estructurales y morfológicos de los seres creados. Si usted lo duda, recuerde que cuando hubo la planta nuclear que explotó en Japón, ¿ustedes recuerdan esa planta? Pregúntele cómo los peces del Pacífico están saliendo. Los peces están saliendo totalmente diferentes. Morfológicamente, estructuralmente, físicamente. Peces parecidos a caballos o a ranas. Monstruos. Y eso lo hizo simplemente la radiación de Fukushima en Japón, cuando la planta nuclear explotó. Transformó muchos animales y especies de animales. Y si esto lo hizo un reactor nuclear, ¿qué no hará Satanás? Que sí conoce los secretos de la naturaleza. Si en los días de Job existían agentes estafilocócicos que aplicó a Job, ¿qué no haría hoy cuando ha perfeccionado su maldad en contra del ser humano? ¿Sabe por qué Satanás no ha hecho cosas peores? Porque Dios lo tiene bajo control hasta que este evangelio termine de predicarse en el mundo entero, que falta poco. Falta poco visitar países para predicar, aunque estamos predicando 24 horas por internet, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese satelital, llámese página web. El evangelio está siendo predicado en 7,000 y pico de millones de habitantes que pueblan el planeta. Está siendo predicado constantemente, entrando a palacios, entrando a aldeas, entrando a conucos, entrando a lugares inaccesibles de otra manera. Está llegando el satélite de predicar el evangelio al mundo entero. Y amigos, los pecados que se están cometiendo hoy son los pecados que produjeron la destrucción
con el diluvio de la raza humana, la destrucción de Roma como imperio universal, la destrucción de otras naciones como Nínive, como Egipto y otras naciones más. Y esos pecados pueblan en el planeta, indicando que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y yo hago una pregunta. ¿Tiene Satanás hoy los mismos poderes que usó en el mundo antiguo? Yo digo que sí. Leo en el libro Conflictos de los Siglos, página 646 de la pluma inspirada, lo siguiente. Y no vamos a leerlo como ya conocemos el pasaje. Vamos a leerlo en el análisis crítico del texto. Dice, Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Sigue diciendo, tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Me está siguiendo? No hay infectólogo, no hay economista, ni hay abogado que sepa más que ese señor. Solamente Dios. Pero aquí dice que Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Dios no quiere el coronavirus, pero el hombre es que quiere que sea Satanás su gobernante. ¿Y cómo lo dice? Por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Usted va a ver cuando pase el coronavirus que la gente va a volver a hacer toda la vagabundería que paró de hacer. Porque solamente nos acordamos de Dios cuando hay desgracia o cuando hay proximidad a la muerte. Entonces todos somos santos, todos buscamos de Dios. Pero oiga lo que dice aquí, Satanás tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder, oiga bien, no parcial, sino todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permite. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Las cosas que Dios creó, la química, la física, y combina, así como Dios, para que haya agua, combinó 2 átomos de hidrógeno más 1 átomo de oxígeno para que haya una molécula de agua, pues Él también sabe cómo descomponer y crear armas nucleares potenciales para destruir la raza humana. La bomba H, la bomba de plutonio, la bomba de cobalto, bomba atómica. Todas esas bombas bacteriológicas, bombas químicas, todas esas bombas fueron inventadas en la mente del hombre por el que le sirve ese hombre que le inventó. ¿Usted no ve lo que han dicho algunas personas hace unos días con relación a los daños que ha infligido el coronavirus? Que dicen que Estados Unidos no puede ser una nación que se mantenga cerrada, que es mejor que que mueran muchos y no que la nación se pierda su economía. Lo están diciendo. ¿Usted no ha visto la prensa internacional? ¿Qué le importa al hombre? Hay medicamentos
que curan con uno o con una o dos tomas. Entonces, si un medicamento te cura con una o dos tomas, ¿para qué lo fabrica? Para que tenga que comprarlo 20 veces. Porque le importa más el bolsillo tuyo que tu salud. Y entonces hay medicamentos, no voy a decir todos, hay medicamentos que se hacen en laboratorios que te sanan un órgano y te enferman 3. ¿Quién es el que dirige esas intenciones en la mente del hombre? El diablo. El diablo. Sigo leyendo. Del conflicto de los siglos. Cuando se le dejó que infligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obras de un momento. Entonces, en la página 647, dice la inspiración sobre Satanás. Dice así: Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ustedes han visto la panorámica que han tirado de Europa, especialmente los países, como decir Italia y España, entre otras ciudades, desiertas, no aparece un alma en la calle, miles de muertos. Esta tarde veía yo que me enviaron un video de muertos que estaban sacando hoy mismo de Brooklyn, allá en Nueva York, en un camión grande, y esos muertos los metían en un montacarga, porque envueltos en sábanas blancas, porque no se pueden velar. Los muertos del coronavirus no se pueden velar por la toxicidad del entorno, y es mejor quemarlo. No se le puede ni velar ni despedir con dignidad. ¿Quién produce ese daño? Es el agente número 1 del hombre que ha escogido. Dios te dice a ti: no te vayas por ese lugar, porque por ese lugar hay balacera y te puede una bala atravesar en la mente, el cerebro o el corazón y morir. Dios te lo está advirtiendo, pero si tú, por encima del consejo, tú te vas al sitio que te dijeron que no fuera y viene una bala y te mata, ¿es Dios culpable? No, Él no es culpable, eres tú. Porque hay una cosa que Dios no puede hacer en el ser humano, y es obligarlo a obedecer. Dios respeta el libre albedrío. Tú quieres fumar, fuma. Tú quieres beber, bebe. Tú quieres tener 50 mujeres o 50 hombres, tenlo. Pero oye, la Biblia dice que te juzgará Dios. Eso está en el libro de Eclesiastés. Dios te va a juzgar porque eso es malo. ¿O usted cree que todo el que está en adulterio, o que está bebiendo, o que está usando drogas, no sabe que es malo? Ellos lo saben. Y como ellos lo saben, su culpa es mayor, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces no me culpe a Dios del coronavirus. El coronavirus es el producto de la impiedad del hombre. Y así como el sol sale sobre buenos y malos, es decir, el sol hace crecer el plátano, o hace crecer la batata, o hace crecer la manzana, también hace crecer la marihuana. Pues entonces, si ese sol sirve para una cosa y para otra, también las enfermedades infectocontagiosas como el coronavirus le salen a los buenos y a los malos, porque vivimos en un planeta donde Satanás gobierna. La diferencia es que el que sirve a Dios tiene menos posibilidad de ser afectado por Satanás que el que le sirve, que el que no le sirve a Dios. Hermanos,
Leo, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas, mencióneme una, Nueva York, la capital del mundo económico, ¿es Nueva York? ¿Y cómo está Nueva York hoy? Más de 1000 muertos. Y dice aquí, ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Continúa diciendo, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas. Y ahí explica cuáles son las cosas que Satanás hace. Las desgracias y calamidades de mar y tierra. Todo eso es hundimiento de barcos y naufragios de Satanás. En las grandes conflagraciones, en esa guerra de Irak, en esa guerra de Siria. ¡Wow! ¿Cuántos muertos? ¿Quién está ahí? Satanás. En los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Me está oyendo? Es decir, las inundaciones, los ciclones, el tsunami no es producto de desgracias naturales, como dice la póliza de seguro. No, esas son obras sobrenaturales porque vienen de Satanás. Sobrenaturales. Lo dice Job capítulo 1. Los tornados son del diablo porque lo dice Job capítulo 1. La guerra es del diablo, lo dice Job capítulo 1. Y mis hermanos, dice aquí, Satanás destruye las mieses. ¿Qué es la mies? La cosecha de trigo o de grano. Destruye las mieses casi maduras y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Y aquí viene algo importante. Dice aquí, Satanás propaga por el aire emanaciones mefíticas. ¿Qué significa mefíticas? Dañinas, letales, mortales. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, o sea, letales, y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Qué es la pestilencia? Lo que está pasando con el coronavirus. Y dice aquí, estas plagas irán menudeando, o sea, irán abundando más y se harán más y más desastrosas. ¿Cómo dice ahí? Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Es decir, cuando el coronavirus termine, viene otro peor. Porque es Satanás quien está haciendo eso en los hombres y las mujeres que están desafiando a Dios con su inconducta. No están aprobando el matrimonio de hombres con hombres. No están legalizando los abortos, que eso es violación al no matarás y violación a no cometer adulterio. No están legalizando el matrimonio homosexual en muchos países, especialmente los países donde están ocurriendo más plagas. Y están legalizando el matrimonio entre animales, hombre con animales. Esto anda mal, ¿eh? Esto anda mal. Ah, no, que Dios, no es Dios, eres tú quien está trayendo todas esas plagas por tu inconducta. Por una vida de desafío, como tú desafías a Dios, Él te deja. Y el otro viene y ocupa el lugar que ocupó Dios y entonces te deja, que el otro sí sabe hacer daño. El otro sí sabe maltratar a la gente. El coronavirus es un producto de laboratorio, de mentes perversas para diezmar la población mundial. Aquí lo acabo de leer. Aquí lo dice. Ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación.
y dice, ahora mismo está obrando. Y lo que más sorprende de esto es que estas plagas serán más abundantes y más desastrosas. Yo, como economista, he hecho un análisis de lo que le espera en el mundo económico. Y yo me da miedo, porque todo ese dinero que se ha perdido por no productividad del planeta, aunque le ha favorecido al planeta, porque ahora en la ecología, que ahora hay más frescura, ahora hay menos polución, pero realmente en el mundo financiero hay mucha quiebra, y después de ahí miles de empresas van a cerrar, y eso implica hambre, eso implica robo, eso implica distorsión, eso implica daño. Cuando usted no encuentre qué comer, ¿qué usted va a hacer? Va a salir a robar, va a salir a matar, como yo pude ver en el fin de semana. Una mujer que hizo una compra en un supermercado y llenó su vehículo de comida cruda, y en el camino unos hombres que lo estaban acechando tomaron y le quitaron todo, le vaciaron el carro, el automóvil entero, y se llevaron toda la comida. Tenían hambre. El fin no justifica los medios, pero sí explica. Y aquí, terminando la cita, da una cita de Isaías 24 que explica por qué esas plagas están viniendo. Dice Isaías 24, 4 y 5. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. Ahora todos somos iguales. Ahora la plaga está afectando al palacio de Buckingham como la choza más humilde. Ya no hay carro de lujo que la gente impresione. Todos somos iguales en el estatus social gracias a la plaga coronavirus. Y eso es lo que dice aquí. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, 4 y 5. Y para que ustedes vean que lo que acabo de leer en el conflicto de los siglos, páginas 646 y 647, que dice que estas plagas van a hacer abundar más y más y van a ser más desastrosas, del siglo XX al XXI, fíjense cómo ha ido creciendo el estadio de plagas. En el 1918 vino la gripe española. En el 62, bien que distancia, 40 años, vino la epidemia de la risa de Tangánica. 7 años después vino la gripe de Hong Kong. 7 años después vino el primer brote de ébola. 5 años después vino el SIDA, que todavía no se ha sanado. 9 años después vino el brote de difteria. 1 año después vino la epidemia de cólera. 1 año después vino la epidemia del ébola en África. Y ahora en el siglo XXI, para que ustedes vean allá contando, en el 2003 vino la epidemia del SARS. 2 años después, la gripe aviar. 4 años después, la pandemia de gripe H1N1. 5 años después, la epidemia de ébola. 1 año después, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio. 2 años después, el virus del Zika. Y mis hermanos, 6 años después, un nuevo tipo de coronavirus que comenzó en Wuhan, en el sudeste asiático, y se ha extendido
a todo el mundo y tiene a todo el mundo de rodillas. Hermano, hermana, amigo y amiga. ¿Cuáles fueron entonces, resumiendo, cuáles fueron los métodos que usó Satanás para borrar la imagen de Dios en el hombre? Por medio de la poligamia, por medio del adulterio, por medio de la fornicación, por medio de la homosexualidad, por medio de la zoofilia, es decir, relaciones sexuales con animales, por medio de la masturbación, por medio de los cruces genéticos, por medio de la intemperancia en el comer, en el beber, en el vestir, en el trabajar, en el estudiar, entre otros. Cuando una persona comete una de estas aberraciones enumeradas, es porque está poseída por terribles demonios que incluso legiones que resulta difícil separarse de ellos a menos que venga la ayuda de Dios por esa persona. Hermanos y amigos, todas estas plagas se irán abundando, abundando, abundando. Y cada día vendrá una peor, y otra peor, y otra peor. Está profetizado la palabra de Dios. Lo acabo de leer. ¿Cómo es que una persona llega a cometer esto si no era así? Aquí lo explica. La pluma inspirada en el libro Dios nos cuida, en la página 240, dice así: la mente de un hombre o de una mujer no desciende en forma abrupta de la pureza y la santidad a la depravación, corrupción y crimen. Eso de repente, y se toma tiempo transformar de lo humano a lo divino, o degradar a los que han sido formados a la imagen de Dios al nivel de lo brutal o lo satánico. Es un tiempo, un proceso lento pero efectivo. Por contemplar nos transformamos. Y aquí quiero detenerme. La mente, y lo puede conversar con cualquier psicólogo, la mente, cuando ve una imagen en la televisión, por ejemplo, o en el cine, no establece diferencia de que esa imagen es de cine o la realidad, no. La mente graba en el inconsciente la imagen de lo que está mirando. Y pongo un ejemplo. Ponga a los niños a ver películas de karate. Cuando la película termina, ¿qué salen los niños haciendo? Lo que vieron, ¡ah!, y comienzan a lanzar patadas como si fueran burros. Porque nosotros somos transformados a lo que contemplamos. Las novelas son receptáculos de violencia, y las telenovelas de violencia y de corrupción y adulterio. Es una escuela del crimen y del adulterio. Y son pocas las mujeres que no ven telenovelas, pero no saben que en esas telenovelas van trabajando en el inconsciente del individuo, de la mujer o del hombre, y la va preparando para decir: si fulano lo hizo, ¿por qué yo no? Y así la gente se va degradando poco a poco, porque la gente piensa como que es la iglesia la que no quiere que usted vea películas de sexo o películas de violencia. Cuando usted ve una película de violencia, usted está asimilando esa escuela del crimen y terminará cometiendo lo mismo que vio. Porque, repito, nosotros somos transformados por la contemplación. Y dice aquí
aunque formado a la imagen de su hacedor, el hombre puede educar su mente de tal manera que el pecado que una vez le pareció repugnante le resulta placentero. Al dejar de velar y orar, abandona la guardia de la ciudadela, que es el corazón. Se debe mantener una guerra constante contra la mente carnal y debemos ser ayudados por la influencia refinadora de la gracia de Dios, que atraerá la mente hacia lo alto y la habituará a meditar en las cosas puras y santas. El carácter no se adquiere por casualidad, no queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada. Es la repetición del acto lo que lo convierte en hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. Los caracteres rectos pueden formarse únicamente mediante el esfuerzo perseverante e incansable, utilizando para la gloria de Dios cada talento y capacidad que Él ha dado. Dios nos cuida, página 240, Espíritu de la Profecía. ¿Cuál es la herramienta que ha dejado Dios para recuperar la imagen de Dios borrada en el hombre? Según de Timoteo 3, 16 y 17, en la Nueva Versión Internacional nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El mundo está como está porque le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Y cuando se le da la espalda a la palabra de Dios, entonces viene el otro, el archiengañador, y toma posesión de todo lo nuestro y nos destruye. Consejos para maestros, página 13, leemos: la educación superior es un conocimiento experimental del plan de la salvación y se la obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará la mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. ¿Qué es lo que restaura la imagen de Dios en el alma? La lectura con fervor de la palabra de Dios. Fortalecerá la mente contra las engañosas insinuaciones del adversario y nos habilitará para comprender la voz de Dios. Enseñará al alumno a ser colaborador con Jesucristo, a disipar las tinieblas morales que lo rodean e impartir luz y conocimiento a los hombres. Consejo para maestros, página 13, Espíritu de la Profecía. La segunda carta de San Pablo a los Corintios 3:18, la Nueva Versión Internacional, dice así: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hermanos, si queremos recuperar la imagen de Dios, tenemos que pasar suficiente tiempo con Dios a través de la Biblia, a través de la meditación, a través de la oración. También compartir con los demás lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Es hora de contemplar a Cristo, el deseado de todas las gentes. Página 63 dice: sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor
y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. El deseado de todas las gentes, página 63, Espíritu de Profecía. Es hora de una total entrega. Desde el viernes, todos los hermanos en forma mundial se está orando por 100 días. Desde el jueves de la semana pasada, la organización adventista ha invitado a orar con fervor durante 100 días por varias cosas. Una de ellas, a que desaparezca el coronavirus del planeta, a que nos consagremos más a Dios, a que terminemos nuestro trabajo del mensaje, el triple mensaje angelical, y que nos prepare para la crisis que está a punto de estallar. Quiero decir a los hermanos, no espere mejoría por mucho tiempo. El coronavirus va a pasar como pasó con el ébola y como pasó con la fiebre porcina. Va a pasar, pero viene otra peor. Lo acabo de leer en El Conflicto de los Siglos, página 647. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha invitado a dirigir el planeta. Y Dios, bueno, tú quieres que sea el bueno, que comience. Y ahora, países donde no se oraba, ya está orando. En mi país, pasaron ayer a un grupo de policías y de militares que están patrullando las calles en el toque de queda que hay en mi país por el coronavirus, orando al Señor antes de salir a cumplir su servicio de vigilancia en todo el territorio nacional. Y así está pasando en diferentes clínicas y hospitales del mundo, porque solamente la cosa se resuelve con la oración y con una sincera oración de que Dios dirija este planeta, especialmente en nuestras vidas. Es hora de una entrega total a Cristo. El camino a Cristo, página 70. La mensajera del Señor escribió lo siguiente: conságrate a Dios todas las mañanas. No es cuando tú llegues del trabajo, que se ve por la mañana. Y usted va a decir, no, porque yo no tengo tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Pero para que el tiempo me dé, tengo que levantarme a las 3 y a las 4 de la mañana. A orar. A hablar con Dios y Dios me habla a mí por su palabra. A predicar. Eso es diario. Y tenemos que hacerlo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y sigue diciendo, este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. El camino a Cristo, página 70. No solamente el mundo está en las mismas condiciones por las cuales Dios envió destrucción a los antediluvianos y a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Esos mismos pecados que se cometieron ayer se están cometiendo hoy, incluyendo a los hermanos. Se lo voy a leer en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, en la página 238, el Espíritu Profecía registró lo siguiente: la impureza está hoy muy
difundida aún entre los profesos seguidores de Cristo. Esa impureza está muy difundida entre muchos de nosotros. Y sigue diciendo ella, la pasión está desenfrenada. Las propensiones animales están ganando fuerza por la complacencia, mientras los poderes morales se debilitan continuamente. Continúa diciendo la mensajera, existen hoy los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura, no simplemente en los países paganos, no solo entre los que profesan el cristianismo popular, sino aún entre algunos que profesan esperar la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes son esos? Los adventistas. Y termina la cita. Si Dios presentara estos pecados delante de ustedes como aparecen ante su vista, se llenarían de vergüenza y terror. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 238, Elena G. de White. Yo te pregunto en esta hora, ¿qué imagen tú estás revelando en tu vida? ¿La imagen de Dios o la imagen de Satanás? ¿Quién es el que te está transformando? No espere mejoría. La plaga va a ser curada y volverá el mundo a trabajar y los vehículos a transitar y los camiones a cargar alimentos y mercancías. Pero espere otra plaga peor y un descalabro económico en el planeta otra vez. En el libro Patriarcas y Profetas, página 362, la pluma inspirada dice: el Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio, que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidín. Mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados públicos, sino para todos los que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Patriarcas y Profetas, página 362. Hermanos y amigos, si estamos siendo transformados diariamente por lo que vemos y oímos, ¿qué estamos viendo en la televisión, en los periódicos o en las noticias? Yo pregunto, ¿no es este un tiempo de reflexión, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Los juicios de Dios ya están cayendo sobre la tierra y abundarán en la medida que se acerque más el fin. Y vamos a esperar que termine el tiempo de gracia para prepararnos, para entregarnos a Dios. Hágase la pregunta hoy: ¿estoy siendo transformado diariamente a la imagen de Dios? ¿Qué tú estás haciendo con la Biblia? ¿La tiene adornada en los anaqueles o la tiene vivida porque la está estudiando con oración y aplicándola a tu propia vida? La Biblia fue escrita para una sola persona, para mí. Es para mí, es para ti, es para cada persona. Yo no puedo aplicar la Biblia a otro, es a mi persona.
es a mi persona. Yo no tengo que fijarme en lo que el pastor hizo, lo que el pastor dijo, o no me importa. Yo voy a ser juzgado por Dios y necesito no fijarme en los defectos de los dirigentes, sino fijarme en los defectos de mi vida y comparar mi vida con la de Jesús. E iremos viendo grandes cambios porque el Espíritu irá transformando nuestras vidas. Hermanos, llegó la hora de reflexión. Llegó la hora de entregarnos a Dios. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Cambios significativos porque el Señor está enojado con el planeta. Porque le ha dado la espalda. Y muchos hermanos, lo acabo de leer, están dándole seguimiento a la corrupción en sus vidas. Que están cometiendo los peores pecados que se cometieron antiguamente en las ciudades de la llanura llamadas Sodoma y Gomorra. Hermanos homosexuales, hermanas lesbianas, ¿no puede ser? Sí, lo acabo de leer. Mis hermanos, eso es un warning, una advertencia. Hay que ser, como decía Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. Si usted fue llamado por Dios a ser adventista, viva como un adventista del séptimo día. Adventista significa que espera la segunda venida de Cristo. Y toda persona que espera su venida se prepara. Usted no puede vivir del relajo, de la francachela. Usted tiene que tomar con solemnidad la hora. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo comenzó ese juicio? 1844. ¿Cuánto ha transcurrido de eso? 176 años. Y lo que me está diciendo el mundo ahora, como está, es porque está a punto de terminar el juicio. Y mi pregunta es, ¿estás tú o estoy yo preparado para el encuentro con Dios? Inclinemos nuestras cabezas y pidámosle a Dios lo siguiente. Padre nuestro, tú estás en los cielos soportando y esperando en cada uno una entrega sin reservas de sus vidas. Nosotros queremos decirte, yo me rindo a ti. Toma mi vida, cámbiala para que tu imagen sea restaurada mediante el estudio de tu palabra, la meditación en ella y el ejercicio en ella en la comunidad. Danos una noche de paz con Cristo en nuestros corazones, leyendo en las profecías de que todo irá de mal en peor. Y gracias porque permitiste el coronavirus, porque ha puesto ahora tu iglesia a pensar, a repensar en la preparación y a buscar de Dios de todo corazón. Danos la bendición de tu perdón, la bendición de tu presencia, para que tú puedas restaurar en nosotros la imagen tuya desdibujada por nuestra inconducta. Gracias, Padre. Oración ofrecida en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Mañana continuaremos, si Dios quiere, a las 7:30 con otro estudio muy interesante sobre los eventos finales, sobre la segunda venida de Cristo, sobre la preparación. Tengo un grupo de temas preparados para esta semana de toque de queda. Tenemos de cómo prepararnos y no dejarnos llevar, temas interesantes que van a ayudarnos a buscar de Dios. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.